interesantes puede tener este lenguaje y qué cosas, bueno, pues no son tan interesantes. Y bueno, asentar un poco, digamos, lo que es la primera piedra para que quien pueda interesarle pueda seguir profundizando el tema y de cara también a en un futuro, si surge interés y tal, pues poder hacer otras charlas de otros temas más profundos, pero sobre Go. Sobre mí, bueno, yo soy Nicolás González, soy ingeniero de backend y bueno, llevo utilizando Go a nivel laboral 3 años para 4, que es verdad que, claro, 3 años, 4 de experiencia con una tecnología puede no parecer demasiado, pero bueno, hay que tener en cuenta que Go es un lenguaje que se creó en 2009 y bueno, desde que se crea hasta que se ha sentado en el mercado y hasta que entra en el mercado en España, pues bueno, puesto de otra manera, llevo con Go un cuarto de su periodo de vida, así que para, para que nos hagamos una idea. Y bueno, pues a ver si os puedo transmitir un poco parte de por qué me gusta el lenguaje. Eh, para empezar con esto es la definición que podemos ver en la página oficial de Go, en el Home, y es una definición que yo creo que es bastante buena y bastante apropiada para ver un poco la filosofía del lenguaje. An open source programming language that makes it easy to build, simple, reliable and efficient software. Uy, no sé qué ha pasado. No me está dejando. Bueno, lo vemos así, ya está. Bueno, yo creo que es una definición, como he dicho, que suscribo perfectamente. Añadiría que es un lenguaje con tipado con tipado estricto. Y bueno, para explicar un poco más, por qué es simple. Es un lenguaje que es muy minimalista, o sea que, bueno, para dar unas pinceladas de por qué es minimalista, por ejemplo, no hay while en el Go, porque while no es más que una particularización del for, así que ¿para qué tendrías dos cosas que hacen lo mismo? Otro ejemplo, si tú importas una librería que no estás usando en un fichero, ese programa no va a compilar. O sea, directamente es un error de compilación, ya ni linter ni nada, no compila eso. Y bueno, pongo aquí orientado a objetos entre comillas porque técnicamente lo es, pero no es de una manera muy tradicional. Por ejemplo, no hay herencia, se basa en la composición. Esto es algo que a lo mejor a alguien muy puro de orientación a objetos pues le podría chirriar un poco. Sí que hay polimorfismo y sí que hay encapsulamiento. Veremos cómo se implementan estas dos cosas. Tiene una forma particular de hacerlo. Pero bueno, digamos que la forma de manejar la orientación a objetos también es muy sencilla sintácticamente. No puede ser tan aparatosa, no es tan aparatosa como podría ser en otros lenguajes que sí que lo hacen. En cuanto a la eficiencia, pues bueno, para empezar, que es un lenguaje compilado, aunque veremos que se puede ejecutar de manera interpretada, pero está pensado para que se compile. Evidentemente, el proceso de compilación siempre pues hace que los ejecutables finales tengan una cierta optimización que, bueno, siempre es mejor. Y aparte, el manejo de punteros se hace de forma explícita, como podría ser en C. Para los que sepáis usar C, pues es exactamente igual. Veremos también cómo es. Con lo cual, pues bueno, un programador que sepa sobre gestión de memoria puede manejarlo de una forma más sencilla y, bueno, siempre ayuda también. En cuanto a reliable, eh, es un lenguaje que está pensado para microservicios, por tanto, la idea es que se despliegue de manera muy rápida, y esto es verdad, los despliegues de levantar aplicaciones suele ser algo muy rápido, con lo cual el TTL de los servicios suele ser el mínimo posible. Y aparte, bueno, como hemos mencionado antes, es un lenguaje muy simple, que eso al final siempre ayuda un poco a la reliability. Un código simple es mucho más mantenible. Em, entonces, bueno, decir que es un lenguaje que creó Google eh, para el tema de microservicios. Otro punto de la filosofía y que como punto positivo del lenguaje que yo creo es que tiene una mascota que es el Gopher y bueno, es muy probable que cuando busquemos alguna librería o alguna documentación, etcétera, nos encontremos siempre algún dibujillo o alguna foto de un Gopher que bueno, siempre está bien para animarse un poco el día a día. En cuanto a recursos, bueno, los recursos oficiales serían pues la página de golang.org, que es la página oficial. Dentro encontraréis las otras dos y un montón de links más. Podéis ver la información de cada release,
Bueno, perdón, no lo he dicho, pero si tenéis alguna duda en cualquier momento, lo que sea, podéis decirla y podéis interrumpirme sin problema. Bueno, continúo. Bueno, es la página, pues contiene información de los releases, contiene un blog donde se van discutiendo diferentes temas, porque, como he mencionado antes, es un lenguaje perdón, es un lenguaje open source. Por tanto, todas las discusiones sobre features nuevas que van metiendo están en GitHub. Y bueno, desde aquí se hacen en la página oficial, podéis encontrar resúmenes de los consensos a los que van llegando y tal. El Go Playground es una página que quería destacar dentro de los recursos oficiales, que me gusta mucho, que básicamente te permite escribir código online y ejecutarlo ahí en live. Y luego aparte pues puedes generar un link y compartir ese link a ese código. En los ejemplos de código que veremos en esta presentación os he puesto siempre el link a dicho código, al Playground, para que vosotros podáis verlo, juguetear y hacer lo que queráis con él. Y luego Tour of Go es un tutorial, por así decirlo, que tienen los de Go, que es, pues bueno, recomendadísimo, yo creo, para todo el que quiera profundizar un poco más. Es verdad que empieza más de cero, te explica cómo hacer ifs, que es algo que yo, por ejemplo, no voy a hacer. Y bueno, podéis ver pues un montón de cosas. Si os interesa el lenguaje, desde luego haced ese tour porque es muy simple, muy sencillo y muy rápido de hacer y se entienden las cosas muy bien, se profundiza bastante bien. En cuanto a libros, bueno, esta es la Biblia de Go Programming Language de Alan Donovan y Brian Kernighan. Y bueno, es un libro muy completo que también explica desde cero, pero siempre entrando en los detalles de cómo están implementadas las cosas por debajo y tal, para que se pueda entender bien. Y bueno, un libro recomendadísimo también para el que quiera profundizar ya a más nivel, pues también muy recomendado. Luego quería meter este canal de YouTube. eh, la verdad que el defecto que tiene es que lleva bastante tiempo inactivo, pero los vídeos primeros que tenía, para mi gusto, son bastante chulos. O sea, explica conceptos bastante bien y de una forma más aplicada que a lo mejor los recursos anteriores, que son más teóricos. Con lo cual, bueno, también recomendado por si queréis echarle un ojo. Y ya por mencionar también tema de conferencias y convenciones, bueno, las típicas o la más importante es la GopherCon, que es en Estados Unidos, y luego siempre cada año también hay una versión en europea. Y luego aparte, como otra a destacar también bastante conocidilla, es la GoLab, que esa es en Italia. Y bueno, en ambos casos, claro, ahora con lo del COVID y tal, pues es más bien digital, pero bueno, suelen subir los vídeos de las charlas que hay y tal, así que es algo que también la gente de la comunidad suele seguir un poco. Entonces, entrando ya un poco más en materia, para el tema de instalación, bueno, nada que no podáis ver si os leéis una guía y lo saquéis en 2 minutos, pero es una particularidad que me gustaría comentar, que se basa sobre todo el entorno de Go en estas tres variables de entorno que veis aquí: GoRoot, GoPath y GoBin. GoRoot es el lugar donde van a estar todos los ejecutables y todo el entorno de Go básico. Y luego hay otras dos variables que, bueno, depende de la función, de la versión de Go que os instaléis, pues se van a setear con la instalación o no, por eso mejor comentarlas. GoPath es la variable es el lugar o los lugares donde podría haber un workspace para Go. Es decir, es el sitio donde tenéis que poner vuestros proyectos. Es importante porque cuando hagáis imports de cosas locales, es ahí donde se irán a buscar. Entonces, es importante tener seteado esa variable. El GoBin es una variable un poco más opcional y es que cuando hacéis una compilación, si no le indicáis ningún path, los ejecutables se van a guardar en esa carpeta. Eh, si no tenéis el GoBin seteado, creo que es en GoRoot/bin. Eh, y eso es todo. Bueno, en cuanto a la instalación ya estaría. Quería destacar estos dos comandos, el GoBuild y el GoRun. Eh, GoBuild es el comando que permite compilar un proyecto, sería indicando un path. Tiene también pues múltiples opciones, como por ejemplo el guión o que podríais usar en el GCC para dar un nombre al ejecutable y un path. En ese caso, pues si le dais un path ya no se iría a guardar al GoBin. Y luego el GoRun es el comando que nos permite ejecutar un fichero pues, de forma interpretada, sin pasar una compilación.
y en este caso sería pues indicando el nombre de fichero. Evidentemente estos comandos tienen más opciones, pero bueno, para que os hagáis una idea. En cuanto a la gestión de dependencias y cómo se organizan un poco los proyectos, quería enseñaros este ejemplo. Empezando por abajo, vemos unos ejemplos de imports locales de dependencias internas, que como os he dicho, se irían a buscar al GoPath y al GoRoot, y en este caso pues serían, como veis, paths. También podemos poner un nombre delante de la línea del path, que sería como para darle un alias a ese import en ese fichero. También, si lo que importamos tiene formato URL, es una dependencia externa. Esto es lo peor que tiene Go, a mi parecer, la gestión de dependencias externas, porque como veis es una URL. Entonces es un poco caótico y de hecho con cada versión que van sacando de Go están iterando en cómo cambiar el tema de la gestión de dependencias externas. Em, en principio lo que es universal es que con el comando goget, si hacéis el goget en la raíz de un proyecto, Go buscará en todas las dependencias externas que haya en ese proyecto y se las descargará. Eh, Hay otras maneras de gestionar dependencias externas, pero bueno, no entraremos en eso por ahora. Y bueno, también podemos referenciar a librerías del estándar, que bueno, en este caso también son la sintaxis es similar a la de paths, pero bueno, no es en este caso paths locales. Y bueno, yo creo que ya entramos un poco más en la parte de código. Como decía, en este lenguaje la gestión de memoria es más dinámica, perdón, puede ser más manejada por el programador. En este caso tenemos el uso explícito de punteros. Para el que no le suene de lenguajes como C o C++, pues tenemos los operadores ampersand y asterisco. El ampersand nos permite, como vemos aquí, nos permite, si usamos ampersand, nombre de variable, obtener la dirección de memoria en la que está guardada esos datos. Y el operador contrario sería el asterisco. Si ponemos asterisco, nombre de variable, lo que hacemos es obtener el valor que haya guardado en la dirección de memoria que está apuntando esa variable. También lo podemos poner, como vemos aquí, delante de un tipo para decir que esa variable va a ser de tipo puntero a ese tipo, es decir, va a ser una dirección de memoria. En este ejemplo podéis ver un poco cómo las operaciones que se hacen. Yo defino un número, que por cierto, os he dicho que el lenguaje es estrictamente tipado y aquí veis que estoy declarando una variable que no está declarada previamente y no hay ningún tipo. Esto es porque la primera vez que usamos una variable, si usamos el operador dos puntos igual, Go hace una inferencia de tipos con lo que haya a la derecha. Bueno, pues declaro una variable de tipo int, que es un 3. Luego me creo una variable nueva que es un puntero y cojo en ese puntero y le meto la dirección de la variable num que había definido previamente. Si imprimimos por pantalla estos tres valores, vemos que el valor de la variable es 3, el valor de su dirección de memoria es pues, un número hexadecimal con la dirección de memoria, y si yo cojo la dirección de memoria y le pongo el operador puntero, obtengo lo que está apuntado por esa dirección de memoria, que es el 3 que veíamos antes. En cuanto a definición de tipos, veremos las cosas que nos da Go. Una de las cosas que tenemos es que se pueden definir subtipos, o sea, tipos que son subtipos de otros. En este caso, en este ejemplo, por ejemplo, veis que tenemos temperatura y altura, que son ints. Em, Esto nos permite que luego podemos utilizarlos como si fueran ints, pero no podemos combinarlos. Porque, pues como veis aquí, si yo me creo una temperatura con valor 20 y una altura con valor 2, si luego intento sumar esos dos valores, lo que me va a producir es un error. Me va a decir que no puedo sumar una temperatura con una altura, que es completamente normal porque no tiene ningún sentido. Así que, bueno, de cara a comprobación de tipos, pues nos viene bien poder tener estos mecanismos. También podemos definir tipos complejos, que en este caso serían los structs, que podría ser, entre comillas, el símil a las clases que tendríamos en otros lenguajes. Em, y como vemos, pues aquí en este ejemplo defino dos structs. En uno veréis que en my type named field tiene un campo llamado i que es de tipo int. En el primero no tiene nombre. Esto es porque Go nos permite tener campos anónimos si son los únicos de ese tipo. Es decir, si yo hago,
como veis aquí, creo un myType y luego referencio t.int para obtener el field, porque le estoy diciendo, dame el único campo integer que tienes. Otra forma de definir tipos también la podemos hacer de forma anónima, como veis aquí abajo. Yo defino una variable cuyo tipo estoy definiendo aquí mismo. Es una variable que tiene un campo X que es de tipo integer y después estoy diciendo que tiene de valor 3. Pues podemos imprimir los valores y bueno, los resultados son lo que veis en pantalla. También aprovechar un poco este ejemplo para hablar sobre la visibilidad de las cosas que definimos. Tiene una cosa un poco particular Go para definir qué es público y qué es privado, y es básicamente si empieza en mayúscula. Si empieza en mayúscula es público y si empieza en minúscula es privado. Entonces, todo lo que empieza en minúscula no lo podremos ver desde fuera de nuestro paquete, de nuestro package. Sí, creo que con esto ya estaría por aquí. Otro ejemplo que traigo es para que veamos cómo funcionan las definiciones de funciones. Aquí os enseño pues, dos funciones. Vamos a ver un poco la sintaxis que hay. Obviemos primero lo que hay delante del nombre. Vemos que, por ejemplo, define una función isCoolerThan que recibe una temperatura y devuelve un booleano. Hasta aquí bastante normal. Para el decrement vemos que no recibe parámetros esta función, pero sí que devuelve múltiples parámetros. ¿Vale? Go permite la devolución de múltiples parámetros en las funciones y la forma de gestionar errores suele ser mediante devolver errores con las funciones. Lo que vemos delante del nombre de las funciones es la forma que tiene Go de implementar encapsulamiento, por así decirlo. Y es que si yo digo que esta función está ligada a una temperatura, significa que todas las variables de tipo temperatura van a tener acceso a esas funciones. Vendría a ser un poco como los métodos, pero bueno, de una forma implementada un poco diferente. De hecho, como veis aquí, pues yo aquí estoy usando, defino una temperatura y llamo a la función isCoolerThan pues con el punto, como se haría con los métodos en lenguajes tradicionales de orientación a objetos. Siguiente ejemplo. Este ejemplo es muy chorra, la aplicación práctica no tiene mucho sentido, pero para que veáis cómo se haría una definición de funciones anónimas. Bueno, en este caso tengo una lista de alturas, una de ellas es negativa y yo quiero extraer de ahí todas las alturas que no son válidas, en este caso que son negativas. Hago una función, defino los parámetros que tiene, que recibe y defino lo que devuelve y simplemente pues meto el body ahí. Tened en cuenta, si yo aquí no hubiera puesto este paréntesis, heights paréntesis, lo que habría guardado en errors no es el resultado, sino es la función en sí. Yo puedo meter funciones en variables para luego utilizarlas y pasarlas por parámetro, etcétera. Lo típico de las funciones anónimas. En este caso, al añadir después paréntesis, estoy haciendo efectiva la llamada y le estoy pasando el parámetro que he definido aquí, pues en este caso es el heights. Le estoy pasando el heights a la función esta. Vale. ¿Por qué es útil esto? Sobre todo, pues esta es una de las cosas para mi punto de vista más chulas que tiene Go, que es el defer. Es una tontería, pero me gusta bastante, que es que cuando tú haces un defer y una llamada a una función, lo que estás diciendo es que esa llamada a la función se haga justo al acabar la función que se está ejecutando actualmente. Veamos este ejemplo muy sencillo. Yo creo un fichero y después hago un defer de una función anónima que lo que hace es pintar por pantalla closing response body y cerrando el fichero. Y luego yo después aquí estoy haciendo pues escribir en el fichero y acabar pues pintar que ya he acabado la gestión del fichero. Entonces, como veis, si ejecutamos esto, el resultado va a ser que se pintará el finished del final y después el closing response body, porque se ha ejecutado el defer al final. Entonces, bueno, no sé si se os ocurre, ¿qué ejemplos se os ocurrirían para usar differs? Digamos, un poco el símil en JavaScript, estaríamos hablando de asincronía en el código, No exactamente. ¿no? Esto se ejecuta justo después de acabar la función. No es concurrencia. La concurrencia la veremos más adelante. Esto es justo cuando acabe la función, ejecutaré los differs.
Es como, por ejemplo, aquí en el caso de cerrar el fichero, yo creo el Pues fichero eso y es. ya pongo la línea del differ porque ya me olvido de cerrar el fichero en futuras operaciones. No tengo que controlar diferentes estados de cómo pueda acabar la función. Sé que siempre se llamará a cerrar el fichero, independientemente de lo que pase, si hay una excepción o lo que sea. Una Vale. de algo, cosas que tienen que pasar sí o sí al final, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, por ejemplo, cerrar una conexión a base de datos, cerrar un reader, por ejemplo, o un writer. Pues simplemente es muy cómodo. Abres, haces un differ del cierre y te olvidas. Y ya haces la gestión que tengas que hacer. Y ya sabes que se cerrará cuando acabe la función, por cualquier motivo. Vale, pues continuamos. Ahora sí, vamos a ver la concurrencia, que es, yo creo, de las cosas más interesantes que tiene Go, porque se gestiona de forma muy sencilla. Eh, Dos conceptos que quería lanzar. Primero, el tipo chan, que tiene por defecto Go. Un chan básicamente es un channel y es como la típica cola de mensajes que podríamos usar para comunicar servicios. Pues en este caso ya lo tiene por defecto Go. Em, a la hora de crear un channel, pues puedes decir de qué tipo son los mensajes que va a incluir. Y bueno, hay de dos tipos, buffered y unbuffered. Básicamente, la diferencia, un channel unbuffered, que es el que se usa por defecto, es eh, si yo hago una lectura, si intento consumir algo del channel, me quedo bloqueado hasta que pueda consumir algo. Es decir, si el channel está vacío, me quedo esperando hasta que alguien meta algo en el channel y en cuanto lo meta, yo lo consumiré y podré continuar la ejecución. El buffered es que a la hora de crear el channel nosotros podemos definir el tamaño que tiene, entonces no se bloqueará, o sea, los consumidores quedarán bloqueados hasta que el buffer esté lleno y pueda leerlos en elementos. Eh, Luego, el siguiente concepto que quería enseñar es el comando go, que es la forma que tiene ahora sí para hacer asincronía. Que, bueno, básicamente pues hacemos go y una llamada función y esa función se va a lanzar de forma concurrente a partir de ahí. Decir que podemos hacer que sea realmente paralela en lugar de solo concurrente, utilizando el go max procs, indicando pues el número de procesadores que queremos que utilice el programa. Que depende de la versión de Go, por defecto es 1, depende de la versión, se adapta al número de cores que tenga la máquina, eso sí depende un poco de la versión. Pero bueno, para que veáis este ejemplo, también un ejemplo que no tiene mucho caso práctico, pero bueno, una función que recibe cuántos segundos quiere esperar y hace un sleep de dichos segundos y cuando ha acabado el sleep mete en el canal un elemento. La segunda función asíncrona espera 5 segundos y después mete en el canal un elemento. Y luego digamos, el path principal de ejecución lanzará estas dos Go rutinas y se quedará esperando a poder consumir dos elementos de la cola, es decir, hasta que hayan acabado las dos Go rutinas. Una sintaxis que quería aprovechar para decir aquí, si veis, yo he declarado el channel con tipo struct vacío, es decir, estoy utilizando un tipo anónimo y le estoy diciendo que no tiene campos. Esto es algo que es perfectamente factible de hacer y me parecía curioso enseñároslo porque yo básicamente aquí estoy creando un channel de algo que está vacío. Entonces ocupa la mínima memoria y como lo único que me interesa no es el mensaje en sí, sino el hecho de que haya mensaje, pues eh, puedo utilizarlo para, pues eso, una unidad mínima de memoria. Entonces, bueno, esto estará 10 segundos aquí esperando porque cuando intente recoger un elemento, primero recogerá el de los 5 segundos. Como veis aquí, de hecho, es el primer print que aparece. A los 10 segundos se imprimirá este. Ya podrá recoger, o sea, meterá un elemento en el canal, podrá recogerlo del canal, se desbloqueará y continuará. En este caso, pintará el finished. Bueno, recordad, como os he dicho, que en todos los ejemplos estoy poniendo el enlace al playground para que lo podáis probar vosotros mismos. Una pregunta, ¿tú Sí. puedes controlar con esto, por ejemplo, si tienes distintos procs, Ajá. que un grupo de hilos vaya a un proc, ¿sabes? Y no se Sí, dispersen? pues buena pregunta. Diría que no, porque como la concurrencia está así tan encubierta,
Diría que no, la única forma que sé es con esta variable, pero puede que internamente haya alguna variable que puedas utilizar para definir, forzar que se ejecute en cierto core las Go Claro, rutinas. Es una claro, buena pregunta. porque al final, si un grupo de hilos se te va a distintos cores, al final estás rompiendo la gracia del hilo, que es la intercomunicación entre procesos, ¿no? Y Sí, sí, es, entonces sí, claro, al hay que final. controlar y que mm, esos hilos los tengas en el mismo core y te evites. Sí, sí, bueno, sí, claro, sí, al final la gracia es que puedes tener la concurrencia de forma sencilla. Si quieres entrar a controlar Ujú. ya más concretamente, probablemente haya formas, ¿eh? Lo que pasa que ahora no te sabría decir, Vale, vale. pero probablemente sí que se pueda. De todas formas, claro, ten en cuenta que los channels y tal son, al final, son elementos que están ahí. Puedes utilizar eso para comunicar diferentes Go rutinas, porque los channels sí que se comparten por mucho que se estén ejecutando en diferentes procesadores. Entonces, en fin, eso. Si quisieras comunicarlos, podrías hacerlos con los channels. Vale, pues continuando, el polimorfismo, pues a través de interfaces, como en otros lenguajes. Bueno, el ejemplo que se me ocurre es el típico de las figuras. Yo defino una figura y quiero que todas las figuras, o sea, algo que yo considero que es una figura, tiene que tener una función perímetro, que me devuelva su perímetro. Entonces luego me defino tipo círculo con un radio, defino la función perímetro, como veis, ligada a ese círculo, bueno, que devuelve 2πr. Luego defino un cuadrado que tiene una altura y defino la función perímetro para ese cuadrado. Em, entonces, como veis más abajo, yo puedo definir la función printPerimeter, que recibe una figura, me da igual de qué tipo sea realmente, y llamo a su función perímetro. Eh, no sé si veis la diferencia con cómo se utilizaría el polimorfismo en otros lenguajes. Vale. La diferencia aquí es que, si os fijáis, yo en ningún momento estoy diciendo que el círculo implementa figura ni que el cuadrado implementa figura. La implementa la interfaz, o sea, digamos, las definiciones de tipos son agnósticas a interfaces que pueda haber por el mundo. Yo defino mi interfaz y ya está. Entonces, esto es muy potente porque nos puede permitir, por ejemplo, si yo estoy usando la librería de HTTP y solo estoy usando la función get del HTTP, yo puedo definirme mi propia interfaz que digo, vale, para mí es un HTTP todo lo que tenga la función get, y entonces puedo moquear de esta forma tan sencilla el HTTP, porque yo puedo simplemente utilizar mi propia interfaz. El HTTP que haya definido por debajo lo cumple porque cumple la única función que yo quiero que tengan mis tipos de HTTP. Entonces, bueno, como veis, al final puedo aplicar polimorfismo sobre tipos sin que los propios tipos lo definan explícitamente. Y bueno, ya por terminar, dos cosas más interesantes que quería destacar. Y es, bueno, Go tiene una funcionalidad de testing incluida en la propia librería estándar. Pues es tan sencillo como tener un fichero /test.go y en ese fichero tener funciones que empiezan por test y el nombre que queramos después y que reciban un puntero a testing t. Si hacemos esto y nosotros luego ejecutamos GoTest y el path donde están los tests o al proyecto que contiene los tests, Go va a detectar por defecto, va a detectar todos los tests que haya y los va a ejecutar y así de sencillo. También podemos tener el guión run para especificar concretamente si queremos alguna función de test en concreto o algún grupo de funciones, pero para que veáis que hay la suite que viene por defecto ya, vamos, a mí me parece una cosa bastante guay. Y bueno, simplemente os pongo aquí el tipo para que veáis las funciones que tiene, que permite pues ejecutar los propios tests, paralelizarlos, puede hacer pues todos los prints, los fails, skipear ciertos tests, etcétera. Y muy parecido en esta línea también tenemos la opción de hacer benchmarking.
En este caso es lo mismo, lo único que las funciones tienen que empezar por la palabra benchmark, tienen que recibir un puntero a testing B, y al ejecutar tenemos que poner el parámetro -bench, pero sería el mismo caso, podemos hacer benchmark sobre funciones y lo que hace es, básicamente, tú te defines un bucle que itera b.n veces, n es un parámetro que tiene el testing B, y ejecuta esa función tantas veces como pueda en el tiempo que tú le definas y pues te dice cuánto tiempo toma cada ejecución y cuántas veces lo ha podido ejecutar. Entonces, bueno, por aquí hasta ahora tengo un ejemplillo también rápido, no sé cómo vamos de tiempo para enseñaros estas últimas dos cosas del testing y del benchmark. Y si no, pues si tenéis preguntas también, pues encantado de responderlas. Nico. Dime. Vale, es que no sabía si me escuchabas. Sí. Vale, con este ejemplo que diste de polimorfismo, no sé si puedes volver ahí un momento. Sí. Claro, entonces aquí, claro, como tú dijiste que no hay herencia, ¿no? Yo estoy acostumbrado un poco más al JavaScript y a otros, vamos a decir, cuando llamamos orientado a objetos, estoy acostumbrado a la herencia, ¿no? Entonces aquí tú dices que es polimorfismo puro, digamos. O sea, que tú puedes, podrías expandir un poco en eso, o sea, tú puedes definir los métodos que tú quieres usar de otra clase y aplicárselos a clases propias tuyas. Sí, ¿Van por sí, sí. los tiros? Sí, es justo eso, es justo eso. Es decir, y por ejemplo, he puesto el caso del ejemplo del test porque creo que se suele usar bastante. Pongamos un ejemplo de una base de datos. Si tú quieres hacer algo que sea compatible con varias bases de datos, tú puedes utilizar un tipo de la librería de base de datos que sea y luego tú puedes definir tu propia interfaz diciendo, vale, yo quiero que cuando use una librería de base de datos cumpla estas funciones. Entonces, mientras los tipos que uses tengan esas funciones, o sea, digamos que es el contrato que implican las interfaces es externo a cómo se definen los tipos. Por tanto, sí, tú podrías hacer tu propio tipo siempre que implementes las funciones de la interfaz que tú has querido definir y podrías utilizarlo en sustitución al tipo que inicialmente estabas utilizando. No sé si te he respondido. Ya, y entonces esos métodos los puedes usar en tus propios structs, ¿no? Por ejemplo, aquí en Círculo que estás usando perímetro, ¿no? Vale, ok. Sí, o sea, a ver, al final yo creo que la forma de verlo es que como no es como en otros sitios, en otros lenguajes que tú dices el círculo es una figura y ya estás obligado a implementar el perímetro, en este caso no. En este caso yo podría tener un círculo que no implementa el perímetro. Lo que pasa es que no sería una figura a ojos de cómo he definido yo que es una figura. Pero sí, digamos que no tienes ningún compromiso a implementarlo. Es decir, ¿qué pasa si el círculo no tiene un perímetro? Pues que yo cuando aquí le intento pasar el círculo, esto va a ser un error de compilación, porque Go me va a decir, lo que me estás pasando aquí no cumple la interfaz figura. Claro, aunque tú no estás de ninguna manera vinculando figura a círculo aquí, ¿no? Exacto. Sí. Lo único que se hace, pues a nivel de comprobación de tipos, mira qué se está pasando aquí. Vale, está pasando un círculo. El círculo y se espera que se reciba una figura, ¿vale? ¿El círculo cumple con lo que debería ser una figura? En este caso sí, porque tiene perímetro, pues adelante. Si no tuviera ninguna función perímetro que devolviera un float 32, pues te daría un error de compilación y te diría, esto que me estás pasando aquí no es válido. No es una figura, vamos. Vale, de acuerdo. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. No sé si queréis ver el ejemplo rápido. Sí. Vale. Sí, es más que nada porque no sé cómo vamos de tiempo, entonces... Vale, bueno, os lo voy a Sí, enseñar. son las 7:15. Tienes Sí. todo el tiempo. Vale. Sí, podemos. Tranquilo, Nico. No sé si se ve. A ver, voy a subir un Sí. poco. Vale. Es un ejemplo muy chorra para que veáis cómo funciona el test y el benchmark. Yo he creado una función aquí
bueno, este programilla lo que hace es que obtiene un slice, genera un slice aleatorio de tamaño 100 con valores aleatorios dentro y lo voy a ordenar, ¿vale? Entonces he definido mi propia función de ordenación, que ya por el nombre vemos que no es muy buena, ¿vale? Y lo que hace es, pues, una ordenación hecha de la peor manera posible, que es por cada elemento voy a buscar en los elementos restantes cuál es el menor y ese es el que añado. ¿Vale? Es una función que, bueno, pues claramente como función de ordenación, pues cumple, pero eso es todo. Entonces, bueno, si os enseño aquí, pues por ejemplo, podéis ver que con GoRun pues bueno, ejecutaría... Uy, aquí se me ha colado un print de más. Pero bueno, ha creado este slice. Bueno, los slice es el tipo, es la forma, no es exactamente un array, es una forma dinámica que tiene Go de implementar arrays, pues eso, con memoria dinámica, que son un poco más fáciles de manejar que los arrays, precisamente por eso, porque es memoria dinámica. Bueno, como veis aquí está desordenado y aquí pues lo ha devuelto ordenado. Luego yo pues he definido el main.test y aquí pues me he definido una función de test y dos funciones de benchmarking. Una que realmente testea mi función de sort y una que testea el quicksort, que es el que si usamos la librería de sort te utiliza por defecto. Entonces, bueno, el test me parecía interesante enseñároslo porque esta es la forma más típica que se suele usar para pasar los tests con la librería estándar, que es el concepto de test slice. Yo defino un slice de casos que tiene que pasar el test. Pues en este caso, pues en cada caso la información que le quiero dar es un nombre al test, un input y que espero que me devuelva el test. Pues aquí dos casos. Si le paso una lista vacía, pues yo espero que me devuelva una lista vacía y en un happy path le devuelvo en una lista ordenada y quiero que me la devuelva ordenada. Entonces lo que hago es por cada elemento en el test slice, itero y ejecuto el test y bueno, simplemente la ejecución del test es llamar a mi función y ver si los dos elementos son iguales. Entonces si yo ejecuto esto, bueno, si en este caso no ha dado mucha información porque no ha fallado, ha pasado todos los tests. Si yo aquí pues le pusiera esto, pues me diría que no es correcto porque no me ha devuelto lo mismo. Correcto. Wanted esto y quería, o sea, perdón, sí, quería este slice y me ha devuelto pues el correcto. Pero bueno, esto es para que veáis un poco cómo funciona. Y en cuanto a los benchmarks, pues si yo aquí hago go test, pues aquí ahora me va a ejecutar un benchmark para ambos casos y bueno, pues previsiblemente el quicksort era bastante mejor. Tarda como 3 veces menos por operación y he podido ejecutar pues como 3 veces más operaciones que con mi implementación, que bueno, ya habíamos previsto que era un poco patatera. Pero bueno, pues ya está. Este era el ejemplillo que os quería enseñar para enseñaros un poco el test y el benchmark. No sé si ha quedado alguna duda más. Sí, hola, yo tengo alguna pregunta. Tengo un par de preguntas, de hecho. Vale. El primero sería la función make, que he visto un par de veces, que es como una función multiusos. Eso es una forma más de inicializar, a ver si encuentro algún ejemplo. En la concurrencia había una. Es una forma de inicializar variables. O sea, tú podrías utilizar, a ver si consigo explicarme bien. Tú puedes, a ver, mira, aquí en el ejemplo este, yo estoy dándole directamente el valor 3. Entonces, una forma pedante de hacerlo, yo podría decirle, hazme un make de un int y ponle este valor. Entonces, es una forma un poco más pedante, por así decirlo, de hacerlo, pero que te permite ser un poco más explícito en lo que estás creando. De hecho, además, el make creo que te devuelve el puntero al elemento. Es el alloc, ¿no? O el malloc de lo que sería el Sí,
Es para alocatar memoria, incluso me Sí, yo creo imagino que que sí. podrías decir cuánta quieres alocatar y él ya dinámicamente te la busca en la Sí, de key. hecho, exacto. Aquí en el make le puedes poner como argumento el tamaño que quieres que tenga, que pues esta sería la diferencia en este caso con un channel buffered. Pero sí, si tú quieres hacer una lista de integers, de hecho no sé si en el ejemplo había puesto, sí, ves aquí, defines una lista con 100 de tamaño, con 100 elementos, vamos, y esto pues te lo genera. O sea, el primer elemento es el tamaño que tiene cada unidad y entonces tú le pasas el tipo que sería, pues, si un int son 4 bytes, pues le estás diciendo aquí 4 bytes y luego el Bueno, 100 este que suena. claro, yo no sé si a tanto nivel llegas, porque normalmente el definir el tamaño de los tipos es algo que es bastante más de C y en Go suele estar más encapsulado. Supongo que puedes hacerlo, pero sí. Porque si no, pues, al final, ¿qué sentido tiene que le pases primero el int? Porque le estás Ah, diciendo porque el lo tipo. tipas, el tipo de la Sí, list. solo le dices el tipo que quieres que te cree y luego le dices el tamaño. Sí, a ver, sería a efectos prácticos, sería como realmente estar diciéndole el tamaño de cada elemento. Lo que pasa que, claro, aquí no se hace porque eso ya sería muy bajo nivel. Y la Esto puedes está. redimensionar, por ejemplo, si luego dices más adelante del programa quieres añadir 200 sin romper nada de lo que te has cargado En para que te este la sí, realocate. en este sí, porque esto, como mencionaba, son slices. Los slices Ajá. son memoria dinámica. Entonces tú en cualquier momento, de hecho creo que tengo aquí el ejemplo, tú en cualquier momento puedes hacer un append de un slice. Este en concreto es para eliminar un elemento, pero tú puedes hacer un append de un slice perfectamente y eso, se va gestionando Vale. dinámicamente. Si haces un array, no. Si haces un array, el array sería escribir aquí, bueno, ponerle el tamaño dentro de aquí dentro. Entonces ya sí que estás haciendo algo de memoria estática, por así Estática. decirlo, y si quieres redimensionarlo, pues te creas uno nuevo con el tamaño que quieres y copias el contenido. Pero los slices no, es memoria dinámica. Es otro tema chulo también que tiene Go, el tema de los slices, lo que pasa que no quería entrar mucho en ello porque me parecía un poco trivial, pero bueno, sí que es interesante. Vale, y otra pregunta que tengo es el tema de la gestión de errores. Try catch, throws, ese tipo de cosas existen aquí. No. Hay discusiones al respecto en la comunidad. Alguna vez ha salido el tema, alguna vez ha estado muy cerca de aprobarse y nunca se ha llegado a aprobar. Normalmente la gente no lo quiere. El tema de la gestión de errores aquí es, pues como comentaba, normalmente tú defines la función y le dices que devuelva un error también. Entonces, la gestión típica es, pues aquí no hay ningún ejemplo, pero a ver si te puedo enseñar algún ejemplo. Aquí, por ejemplo. Tú haces una función, o sea, tú llamas a una función y esperas que te pueda devolver un error y en ese caso siempre se consulta si el error es nulo o no. Y en el caso de que no sea nulo, es que ha habido un error. El panic es la forma que tiene esto de hacer el rise del error. De hecho, Pero bueno, con digamos este que trocito de código hay bastantes memes, porque Golang es como que esta manera de comprobar Sí, el error es como muy... que te la acabas encontrando por todos los sitios y es como... sí. haciendo Hay el código. que, sí, Error nil de panic. sí, es muy particular. Hay que aprender a quererlo. Pero bueno, de hecho, aquí dentro, para hacer este código bien, este f.close tendría que también recoger el error y en caso de haber un error, pues o loguearlo o devolverlo. Pero bueno, sí, la gestión suele ser devolver error en tus funciones y en caso de que las funciones de abajo te hayan producido un error, devolver ese error para arriba como valor de retorno de la función. No, sí, no haciendo un throw ni nada por el estilo. El panic te puede cascar el defer o el defer se va a lanzar incluso con un panic. Eh, Porque el pero, panic era perdón, es que como no te he oído bien. destroyer, Puede ¿no? cascar el defer, me has dicho. O sea, el panic Ajá. te rompe el programa, ¿no? Por así decir. Es como lanzar una excepción, por así decir. Ujú. Lo que pasa que no es cacheable.
Poco, Yo ¿no? ¿No creo, era yo algo creo que así? no afecta, pero mira, así ya vemos el playground. Yo creo que no afecta a la ejecución, pero en cualquier caso, si yo ahora hago así, a ver qué pasaría. Vale. Bueno, está siendo más inteligente y ya me está diciendo a nivel de compilación que no... ¿Cómo podríamos forzar? Sí, o sea que nunca vas a usar el defer este, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Sí, en este caso sí, porque siempre estoy forzando. Vamos a decirlo así. Bueno, las tabulaciones han ido completamente al garete. Vale, pues sí, justo, mira, no se llama el defer en el caso de un panic. Así que, mira. O sea que esto es como lanzar un throwable de estos de la muerte. Sí, No se es cachan que ni... yo personalmente no soy muy fan de los panic. Hay bastante, yo creo, bastantes opiniones al respecto. Yo normalmente siempre que he usado la gestión de errores es devolver el error en la función y no hacer el panic, precisamente por eso. Pero bueno, sí. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, igual, yo hace un tiempo que trabajé con Go y sí que lo único que quizá no me gustó tanto, o me volvió bastante loco, quizá porque no estaba tampoco acostumbrado, era con todo el tema de la gestión de las dependencias y de los make y de... Es Sí. bastante... Y no encontré una manera quizá lo bastante estandarizada y limpia como por ejemplo tienes en Java Gradle o Maven o en Python Eh, pipenfi, ¿sabes? Y te da como unas pues, maneras. o sea, estás Pero esto bastante hace en lo años, ¿eh? cierto. ¿Perdona? Perdón, no digo que esto hace años. No sé si ahora habrá alguna Standard Wave o un... Como decía antes, todavía están trabajando en ello. O sea, la verdad que es la peor, yo creo que es la peor parte de Go, la gestión de dependencias externas. Todavía están trabajando en ello y digo esto porque ahora en la versión 11, bueno, la versión 11 ya tiene un tiempecillo, introdujeron algo que se llama el Go Modules, que si tú lo tienes seteado en on, te baja las librerías y te actualiza tu fichero de el Go Mod, que es el fichero donde está, te dice cada librería en qué versión está. Pues esa librería hacía unos destrozos increíbles porque actualizaba los Go Mods y, o sea, esa variable, perdón. En fin, y ya ahora para la siguiente, la 1.16 que salió hace un par de semanas, ya volvieron a cambiar cómo funciona. Para la versión Go 2, porque ahora estamos en la 1.16, para la 2 también están dándole vueltas. O sea, hace años estaba verde el asunto, pero aunque ahora está un poquito más maduro, sigue estando bastante verde. O sea, es un tema que sí que verdaderamente es doloroso. Vale, vale. Bueno, un log de dependencias es interesante. Hmm. Esto para no romper producción. Sí, sí. Claro, el problema es cuando metes una variable que te permite que se actualice el log de dependencias. Entonces, bueno, cosas graciosas varias que han ido pasando. Sí. Bueno, pues no sé si alguien tiene algo más o... Pues yo creo que ya podríamos acabar aquí. Pues muchas gracias por haber asistido, por haber atendido, por haber hecho preguntas y por haber participado. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, Sí, Nico. Gracias, Nico. Gracias por todo, Gracias, Nico. chicos. Gracias.
Adiós. Venga, que vaya bien. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias. Nico, Miguel te está comentando un buen training Ah, en el chat. no había visto el chat. Gracias. Muy bien. Vale.